Bueno, mi nombre es María José, soy residente de cuarto año del Hospital Torre Cárdenas de Almería y hoy voy a hablar un poco sobre las consideraciones generales del paciente traqueostomizado en una unidad de cuidados críticos. Bueno, estos son un poco los temas que vamos a tratar. Vamos a empezar haciendo un repaso básico de la anatomía cervical, ¿vale? Para ubicarnos a la hora de realizar una traqueotomía, pues bueno, lo primero que vamos a hacer es orientarnos a nivel cervical desde craneal hasta caudal, ¿vale? Justo en el borde inferior de la mandíbula vamos a encontrar el hueso hyoides e inmediatamente inferior pues ya encontramos lo que son los cartílagos de la laringe. En primer lugar, cartílago tiroides, justo inferior tendríamos el cartílago cricoides y entre ellos la membrana cricotiroidea, que es en la que se van a realizar las cricotiroidotomías de emergencia. Y aquí terminaría la laringe en el cartílago cricoides y comienzan los anillos traqueales, ¿vale? Aquí podríamos ver en la imagen de abajo inferior a la izquierda, podemos ver una visión lateral de la tráquea, justo por encima la laringe, las cuerdas vocales y el cartílago epiglótico que se encuentra por detrás del cartílago tiroides. Y podemos ver también que lo que es su límite posterior de la tráquea es el esófago y que a ambos laterales pues vamos a encontrar los grandes vasos del cuello. Y bueno, como bien dice aquí, el punto ideal de punción para una traqueotomía es entre el segundo y el tercer anillo traqueal, aunque tenemos que considerar como otra opción entre el tercer y el cuarto anillo, ¿vale? Lo ideal es nunca hacerlo más craneal al segundo y tercer anillo por el mayor grado de estenosis subglótica y tampoco por debajo del cuarto anillo porque hay más riesgo de dañar estructuras vecinas. Sobre todo hay que tener especial cuidado con estas estructuras que he puesto aquí. Lo primero, el istmo del tiroides, ¿vale? Que es la banda de tejido que conecta los dos lóbulos del tiroides y que hasta en un 10-30% de la población se encuentra justo ubicado entre el segundo y el cuarto anillo traqueal. Con respecto a la vasculatura, los principales vasos a esquivar pues van a ser la arteria tiroidea inferior, que en un 10% de la población también se encuentra en zona peritraqueal, y el tronco brachiocefálico, que hasta en un 1% de la población pues, hay una variante alta del tronco brachiocefálico, por lo que es muy susceptible de lesionarse al realizar una traqueo e incluso también es muy susceptible de lesionarse en una punción que se haga muy baja de una traqueotomía, como hemos dicho antes. Y por otro lado, tener en cuenta pues, que los nervios laringeos recurrentes van a pasar laterales a los anillos traqueales, aunque normalmente tienen una tasa de una incidencia, una baja tasa de complicaciones. Como conceptos generales, pues bueno, lo primero de todo, saber distinguir estos dos conceptos, que es una traqueotomía y que es una laringotomía, que a veces se confunden. La traqueotomía es un procedimiento que puede ser o bien quirúrgico o bien percutáneo y que consiste en crear una abertura artificial en la tráquea a través del cuello que va a permitir que el flujo de aire pase directamente a la tráquea sin pasar por las vías respiratorias superiores. El traqueostoma pues va a ser simplemente el orificio, ¿vale? Y después tenemos la laringotomía. La laringotomía es un procedimiento siempre quirúrgico que consiste en extirpar parte o la totalidad de la laringe, normalmente para tratar el cáncer de laringe, y que bueno, si es total, pues va a implicar que las vías aéreas superiores y los pulmones, pues va a haber una desconexión total entre ambos y que va a quedar separada de forma definitiva la vía respiratoria de la vía digestiva, como vemos en la imagen de abajo. ¿Cuándo está indicado hacer una traqueotomía? Pues bueno, sobre todo las que más nos interesan van a ser las primeras, que ocurren en las unidades de cuidados críticos. En primer lugar, pues para una sustitución de un tubo endotraqueal en un paciente que tiene una ventilación mecánica de forma prolongada, ¿vale? Porque a partir de las semanas pues se produce mucha estenosis laringotraqueal y lo que vamos a hacer es evitar eso pues haciéndole una traqueotomía. Por otro lado, otra indicación es el fallo en el proceso de destete, ¿vale? Porque a la hora de hacer una traqueotomía pues vamos a disminuir el espacio muerto del paciente y por lo tanto va a ayudar a facilitar en el destete a estos pacientes. Para una obstrucción de una vía aérea superior y después pues bueno, para la dificultad para el aclaramiento de secreciones abundantes
que justifiquen pues, un acceso más rápido y fácil para su aspirado, para protección y prevención de aspiración pulmonar en pacientes con una disfunción vulvar y en caso de pacientes con la región facial o cervical pues, que han tenido una cirugía previa, una quemadura o un traumatismo. Con respecto a las indicaciones de la laringotomía, pues principalmente va a ser para extirpación en el cáncer de laringe. Y bueno, ¿qué ventajas y qué riesgos tiene hacer una traqueotomía precoz? Bueno, el momento de la realización de una traqueotomía precoz, principalmente en pacientes con una ventilación mecánica prolongada, intubados en una unidad de cuidados críticos, es aún controvertido, ¿vale? Y bueno, va a tener una serie de ventajas y una serie de complicaciones. ¿En qué se va a beneficiar el paciente? Pues lo primero de todo, menor resistencia de las vías respiratorias, ¿vale? Como hemos dicho, reduce el espacio muerto anatómico hasta aproximadamente 150 mililitros, con lo que se consigue una mejor mecánica ventilatoria. Va a evitar el daño laríngeo que produce la intubación endotraqueal prolongada, favoreciendo el aclaramiento de secreciones y una mayor facilidad de acceso a la vía aérea. Reduce la disfagia post-extubación, facilitando la ingesta oral más precoz. Nos va a reducir la cantidad de sedación que necesita el paciente, puesto que la traqueotomía se mejora mejor que el tubo endotraqueal. Va a garantizar la autonomía y movilidad más precoz del paciente y además en general va a hacer que el paciente tenga una estancia más corta tanto de hospitalización como en unidad de cuidados críticos. Pero bueno, esto teniendo en cuenta que como toda técnica pues tiene unos riesgos y unas complicaciones. Principalmente estas van a ser las más importantes, pero bueno, las vamos a ver ahora un poco más en profundidad. Y bueno, aquí he dejado pues el estudio Trackman, que fue un estudio muy importante que se hizo en Inglaterra entre 2004 y 2011, que contó con 909 pacientes de 87 hospitales. Más o menos a la mitad de ellos se le hizo una traqueotomía precoz, ¿vale? Ellos consideraron precoz entre 1 y 4 días post-intubación y a la mitad se le hizo una traqueotomía tardía, que consistía, lo consideraron desde 10 días hacia adelante. Y bueno, se vio que no hubo diferencias significativas en la mortalidad a los 30 días ni a los 2 años, ni la duración de estancia en UCI o en el hospital, ni en el uso de antibióticos. Solamente hubo diferencias significativas en el número de días bajo sedación, que fue menor para pacientes con una traqueotomía precoz. Y aquí otro metaanálisis de 15 ensayos clínicos aleatorizados, ¿vale? Que recogió a 3.000 pacientes en 2012, los cuales pues mitad se sometieron a una traqueotomía precoz y mitad a una traqueotomía tardía. Y aquí pues sí que se vio que la traqueotomía temprana por lo general se asoció con una estancia más corta en UCI, con un menor tiempo de ventilación mecánica y que en cambio no hubo diferencias con respecto a la mortalidad a corto plazo, la neumonía asociada al ventilador o a la estancia general hospitalaria. Y bueno, una vez visto esto, ¿qué es mejor hacer? ¿Una técnica percutánea o una técnica quirúrgica? Pues bien, la técnica percutánea es la técnica de primera elección en pacientes críticos, puesto que el traslado de pacientes con enfermedades críticas al quirófano pues puede ser un importante desafío. Esta técnica se puede hacer a pie de cama, es rápida, es sencilla, por lo general es coste efectiva y es segura y tiene una baja tasa de complicaciones, aunque es verdad que los efectos adversos pues, pueden ser mortales, como veremos ahora. Y bueno, hay diferentes tipos de técnicas para realizar la técnica percutánea en sí. La que tiene un mejor perfil de seguridad y la que se lleva haciendo desde los años 80 es la técnica Ciagla Blue Rhino, ¿vale? Esta técnica cuenta con una tasa menor de trauma, menor sangrado y mayor simplicidad en el procedimiento, ¿vale? Ahora veremos un poco el kit. Por otro lado tenemos la técnica Percut Twist, ¿vale? Que esta tiene mayor riesgo de fracturas de anillo porque utiliza como una especie de dilatador que lleva una rosca que hay que atornillar. Después tenemos la técnica de Griggs, que se utiliza mucho también en nuestro hospital, ¿vale? Esta tiene una especie de pinza para la dilatación traqueal y es más difícil la canulación puesto que muchas veces pues, no está bien calibrado el orificio con la pinza. Y por último la Dolphin, que esta lo que utiliza es un balón para dilatar. Bueno, una vez que sabemos más o menos cómo se realiza la técnica y qué indicaciones tiene,
va a ser igual de importante conocer pues la serie de pasos que hay que prefijar antes de empezar a realizarla. Como requisitos generales, esta técnica necesita anestesia general en el paciente y relajación neuromuscular, y va a ser súper importante la colocación del paciente, ¿vale? El cuello en hiperextensión para que conseguir un área de trabajo lo más visible y lo más amplia posible. Y una vez optimizada la posición y la situación clínica del paciente, pues van a ser muy importantes los elementos guía, ¿vale? Por un lado, la ecografía, que ahora la veremos más adelante, y el uso del fibro, ¿vale? El fibro va a ser un importante ayudante en esta técnica porque nos va a permitir visión directa, va a disminuir riesgos como la inserción paratraqueal, la lesión de la pared posterior o la creación de falsas vías y un mal posicionamiento de la cánula. Por lo tanto, va a mejorar la precisión del procedimiento y además nos aporta un canal de trabajo que va a permitir la aspiración de sangrado, de secreciones y la toma de muestras. Y otro ítem importante antes de realizar una traqueotomía pues es pasar un checklist, ¿vale? Aquí he dejado pues, dos opciones de diferentes hospitales y estos checklists se van a pasar pues, con el fin de ver antes de ponernos a hacer la traqueotomía y no en el momento, de que contamos con todos los recursos, con todo el material y con todas las posibles soluciones en caso de que ocurra una complicación durante el procedimiento. Bueno, aquí tenemos el kit de traqueotomía percutánea de Rhino, ¿vale? Que como hemos dicho, pues es el que más se emplea y el que tiene un mejor perfil de seguridad, ¿vale? Vemos todos los elementos que contiene. Y este que vemos aquí, esta imagen de la derecha, pues es el dilatador, ¿vale? Que es el dilatador que se usa en esta técnica. Aquí he dejado un poco pues, todos los pasos a seguir de esta técnica, ¿vale? Tanto un vídeo en YouTube como los pasos escritos, que bueno, no me voy a extender ahora en esto. Y bueno, lo siguiente que vamos a ver es el papel de la ecografía. Bueno, en la nueva era de la imagen por ultrasonidos para pacientes críticos, pues vamos a tener también la ecografía a la hora de realizar técnicas invasivas, ¿vale? La ecografía va a ser una herramienta útil, una herramienta rápida y segura para poder valorar la región pretraqueal y la región paratraqueal. ¿Qué nos va a aportar la ecografía? Pues bueno, una alta tasa de éxito en el primer intento, de hasta un 96,8%. Nos va a permitir identificar las principales estructuras anatómicas, evitándose por completo las inserciones en la membrana cricotraqueal. Nos va a permitir pues, visualizar el tiroides, que como hemos dicho en un 10-30% de la población el istmo va a estar pretraqueal. Nos va a permitir identificar tanto vasos normales como vasos aberrantes a nivel cervical para intentar esquivarlos, como hemos dicho. Nos va a permitir identificar el sitio de punción también, ¿vale? La eco ha hecho cambiar el sitio de punción en un 24% de los casos y hasta en un 50% en pacientes obesos. Además de que nos permite seleccionar la cánula correcta, ¿vale? Porque podemos medir la distancia desde la piel hasta la tráquea con el fin de escoger una cánula, pues, por ejemplo, en pacientes obesos o pacientes con una anatomía, digamos, alterada. Nos va a permitir coger una cánula de longitud normal o longitud extra larga. Además de identificar complicaciones rápidas, una identificación rápida de complicaciones del procedimiento, como puede ser el neumotórax, ¿vale? Siendo mucho más sensible que la radiografía de tórax a la hora de detectar neumotórax. Y además nos va a permitir pues, hacer una traqueotomía directamente guiada por eco. Eso hace que podamos ver en tiempo real el recorrido de la aguja durante la punción y que además veamos la posición final de la cánula. Todo va a tener pues, unas desventajas y es que la ecografía requiere una curva de aprendizaje, no va a permitir observar la pared posterior traqueal, cosa que sí lo permite el fibro, y además pues, no nos da ese canal de trabajo que también nos aporta el fibro. Y bueno, aquí tenemos el uso de la ecografía, ¿vale? Primero vamos a ver en un plano transversal las dos imágenes de arriba. La parte amarilla correspondería al cartílago tiroides. Según vamos bajando, vamos a ver el cartílago cricoides, que lo podemos ver ahí en color marroncito. Si seguimos bajando, pues ya vemos ahí la tráquea, ¿vale? El primer anillo traqueal. Y en un plano sagital, que es realmente cómo se haría la punción, ¿vale? Pues podemos ver en la imagen de abajo a la derecha cartílago tiroides, cartílago cricoides, entre ellos la membrana cricotiroidea. Y si seguimos bajando, ¿vale? Las imágenes de arriba vemos cada uno de los anillos traqueales, ¿vale? Que son esas partes más
más ecogénicas, y en la imagen de abajo pues vemos el sitio ideal de punción. Y bueno, aquí podemos también ver, ¿vale?, una traqueotomía guiada por eco. En la primera imagen de la izquierda vemos cómo está atravesando la aguja en un plano sagital, y a la imagen de la derecha vemos el dilatador. Esto es un ensayo clínico aleatorizado que se hizo en 2 centros hospitalarios en Sydney, en Australia, y que contó con un volumen de 47 pacientes. ¿Vale? 23 pacientes se les hizo traqueotomía con ecografía, y a 24 pacientes se les hizo pues, guiada por referencias anatómicas. Y se constató de manera estadísticamente significativa que la desviación de la punción con respecto a la línea media fue menor para el grupo eco que para el grupo control, y que la tasa de punciones apropiadas fue mucho mayor en el grupo ecografía, ¿vale?, de hasta 87%, con respecto al grupo control, que fue de un 58%. Y bueno, aquí un signo ecográfico actual que se conoce como el signo de la rana parpadeante, ¿vale? Estamos viendo un corte transversal de la tráquea, ¿vale? Vemos pues un anillo traqueal, y vemos que justo por encima, en los dos laterales, tenemos esas 2 estructuras que son 2 venas tiroideas, ¿vale?, que si se comprimen pues desaparecen. Y bueno, esto lo que nos va a indicar es que sería importante considerar otro sitio de punción, puesto que el riesgo de sangrado aquí pues, es importante. Con respecto a las complicaciones de la técnica, la tasa de complicaciones es de hasta un 40 a un 30% para la traqueotomía percutánea, siendo menor cuando se realiza bajo control con fibroscopio. Y tener en cuenta que con respecto a la mortalidad, el 31% va a ocurrir durante el procedimiento, y un 49,3%, nada despreciable, va a ocurrir en la primera semana. Las complicaciones las vamos a dividir en intraoperatorias y posoperatorias. De las intraoperatorias, recalcar sobre todo el sangrado, ¿vale?, que va a ser la principal causa de muertes. Sobre todo ocurre por daño vascular del tronco brachiocefálico y las arterias tiroideas, como hemos dicho. Por otro lado, tendríamos la laceración traqueal, la laceración traqueoesofágica, la creación de una falsa vía, la malposición, que normalmente ocurre cuando la cánula, o sea, normalmente lo que se queda es ocluyendo la pared posterior. Y luego pues otras con mínima incidencia, como es la lesión del nervio laríngeo recurrente, neumotórax o neumomediastino. Con respecto a las complicaciones posoperatorias, por un lado tenemos a corto plazo, que ocurrirían en la primera semana, que son la causa más importante de mortalidad, y otra vez la causa más importante es el sangrado. El sangrado normalmente por la creación de una fístula traqueovascular con la arteria innominada. Normalmente ocurre entre los 2 y 7 primeros días, y bueno, pues normalmente ocurre por una traqueotomía muy baja, ¿vale?, porque el estoma traqueal pues queda muy cerca del tronco brachiocefálico, y por la presión que hace el neumotaponamiento a lo largo de los días pues debilita la pared, creando la fístula. Por otro lado, pues obstrucción de la cánula con secreciones o sangre, un desplazamiento parcial o total de la cánula. El desplazamiento parcial sobre todo va a ser más problemático, porque es algo que normalmente pues no es tan obvio aparentemente. Infección del estómago, neumonía, ulceración o necrosis y la fístula traqueoesofágica. Y como complicaciones a largo plazo, pues aparte de todas estas que vemos aquí, de estenosis, fístulas diferentes, traqueomalacia, ulceración de la mucosa, lo más importante van a ser a tener en cuenta los granulomas, ¿vale? Son como zonas de inflamación que se producen pues, sobre todo por contacto continuo del neumotaponamiento, por una cánula mal posicionada. Y hay que tener cuidado con ellos, sobre todo a la hora de realizar los cambios de cánula, porque pueden provocar una importante insuficiencia respiratoria en el paciente y que la cánula no pueda volver a recolocarse. Bueno, y una vez que hemos visto todo lo anterior, que vamos a hacer una traqueotomía, ¿qué cánula elegimos? Pues bueno, aquí tenemos las 3 partes básicas de toda cánula, ¿vale? Tenemos lo que es la cánula externa en sí, que es lo que mantiene el traqueostoma abierto. A continuación tenemos la cánula interna, ¿vale? La cánula interna es la cánula que va por dentro de la externa, y que pues su principal función es eliminar las secreciones que se acumulan en la luz, ¿vale? Se retira, se limpia, y entonces no es necesario retirar la cánula externa con los riesgos que lleva ello.
Luego tenemos el fiador, que es simplemente un cilindro macizo que solo se introduce dentro pues, para colocarla en el momento de colocación de la cánula. Luego se quita porque no permite pasar el aire a su través. Y otro elemento que muchas veces viene en los kits de las cánulas, que es el tapón de oclusión, ¿vale? Que después lo veremos, pero se utiliza principalmente principal y únicamente para la decanulación. Tipos de cánulas, pues bueno, según el material vamos a tener las cánulas de polivinilo, ¿vale? Las de PVC, que son las que se utilizan comúnmente, ¿vale? Para conexión a ventilación mecánica en posoperatorios de laringectomía o de traqueotomía. Después tenemos las de silicona, que son más suaves, son menos pegajosas y se utilizan principalmente pues, para los pacientes que no toleran las de polivinilo, por ser muy rígidas. Y luego tenemos las de plata. Las de plata se utilizan principalmente para la decanulación y para pacientes que van a precisar una cánula a largo plazo y que no requieren de ventilación, porque estas no se pueden conectar a ventilación. ¿Vale? Importante que tampoco pueden usarse en tratamientos de radiografía, quimioterapia ni radioterapia. Luego las tenemos según la presencia o no de balón, ¿vale? El tema del balón pues es para no permitir la conexión de las vías aéreas superiores con los pulmones. Según la presencia o no de fenestraciones, ¿vale? Las fenestraciones pues son esos agujeritos que vemos ahí en la cánula de abajo, que se van a usar pues principalmente para el momento de la decanulación, ¿vale? Para que pueda pasar el aire hacia vía aérea superior. Y según la presencia de cánula interna o no, ¿vale? Siempre se recomienda usar cánulas con camisa interna, ¿vale? Porque al hacer cambios puede que el trayecto no esté bien definido y que no podamos volver a recanularla, volver a recolocar la cánula. Entonces, en este caso, pues los cambios de la limpieza de cánula se hará, la limpieza de secreciones se hará con directamente la cánula interna. Y bueno, otros tipos especiales de cánulas, pues con succión subglótica, tenemos las de longitud extra y con bridas variables para ajustar la longitud, y luego las cánulas de mini tráqueo, que son las que se utilizan para situaciones de emergencia, permiten oxigenar un poquito hasta que se logra una vía aérea adecuada. Bueno, aquí he dejado una tabla de las equivalencias de tamaños de las cánulas disponibles en nuestro hospital. Y saber que para elegir la talla correcta pues hay que conseguir un balance entre un mayor diámetro interno posible y el menor diámetro externo. Para hombres lo aconsejado es un diámetro externo de entre unos 11-12 milímetros y para la mujer de entre 10 y 11 milímetros, ¿vale? Y hay que tener en cuenta además que las cánulas de plata van a tener un diámetro externo mayor que las de polivinilo, por lo que habría que usar pues, un número más pequeño. Los cuidados diarios básicos de una traqueotomía en una unidad de cuidados críticos son principalmente estos 6. Primero de todo, humidificación. Añadir un humidificador a los gases inspirados para mantener el aire caliente y húmedo y así poder evitar úlceras, queratinización, retención de secreciones, etc. Además de mantener una hidratación sistémica adecuada en el paciente, el uso de filtros, que en teoría deberían cambiarse cada 24 horas, y si el paciente lo necesita, el uso de nebulizaciones. El siguiente punto importante es la aspiración de secreciones. La aspiración, la frecuencia ideal con la que debe hacerse es cada 8 horas. Y bueno, esta aspiración nos va a permitir pues, que la capa de moco de la vía respiratoria inferior que se altera durante la tráqueo pues conseguir quitar todas esas secreciones. Hay dos tipos de sistema de aspiración, cerrada o abierta, ¿vale? Los sistemas abiertos utilizan sondas de aspiración. En general, el tamaño de la sonda debe ser menor de la mitad del diámetro interno de la cánula y la aspiración ideal debe ser superficial y continua. Los sistemas de aspiración cerrada, pues saber que deben cambiarse cada 72 horas y limpiarse con suero estéril. El siguiente punto importante es la limpieza de la cánula, que se debe retirar e inspeccionar cada 4 horas y en caso de que el paciente esté conectado a un respirador, pues por no estar conectando y desconectando, se haría cada 24 horas. El cuidado del estoma va a ser también súper importante. El estoma al final es una herida quirúrgica que puede irritarse, puede macerarse, entonces hay que mantenerlo limpio, seco, con apósitos y con vendajes absorbentes. Muy importante controlar también la presión del manguito, ¿vale? Para que no produzca estenosis y granulomas en la vía aérea.
y saber que no debe superar la presión de los capilares pulmonares, más o menos entre unos 20 y unos 30 milímetros de mercurio. Y tener en cuenta que siempre debe haber a pie de cama un equipo de emergencia que conste de una caja de traqueotomía con todo el material necesario, después una salida de oxígeno, un suministro de oxígeno, una bolsa de ambú o un circuito Mapleson con sus mascarillas faciales y un sistema de aspiración y con sus sondas. ¿Cuándo vamos a realizar un cambio de cánula? Pues bien, las cánulas con camisa interna pueden mantenerse hasta un mes, pero las cánulas sin camisa interna deben cambiarse cada semana, cada 2 semanas. Muy importante saber que no se debe cambiar una cánula de traqueotomía colocada por técnica percutánea hasta haber pasado al menos 5 días de la realización de la técnica. ¿Por qué? Porque este primer cambio siempre va a ser un cambio de riesgo. Vamos a necesitar todo el material de emergencia preparado, es decir, cánulas del mismo tamaño, más pequeñas, tubos de traqueotomía pequeños. Es importante sedar un poquito al paciente y aportarle un poco también de anestesia local, y recomendable que lo haga un profesional que utilice un intercambiador para cambiar una cánula por otra, y es recomendable además también confirmar la colocación una vez puesta la nueva cánula con fibroscopio. Y por último vamos a hablar del momento de la decanulación. Una vez que hemos decidido decanular a nuestro paciente porque ya no precisa de ventilación mecánica ni de oxigenación, necesitamos pues eso, un proceso de extracción de la cánula de traqueotomía. Hoy en día no existe ningún protocolo universal para la realización de la decanulación en un paciente con traqueotomía prolongada, pero lo que sí hay es una serie de pasos por los que tenemos que empezar sí o sí. Lo primero de todo va a ser desinflar el manguito, y lo siguiente es conectar en la parte externa de la cánula o bien una válvula fonatoria o bien un tapón de oclusión, ¿vale? La válvula fonatoria es esta que nos queda aquí a la izquierda, es una válvula unidireccional que permite pues, inspirar a través de la cánula con una presión inspiratoria pequeña, y tiene un mecanismo de cierre que va a dirigir el flujo de aire hacia las vías aéreas superiores durante la expiración, ¿vale? Y además permite conectarle algo de oxígeno a una salida que tiene. Y por otro lado el tapón, ¿vale? El tapón pues, no va a permitir conectar oxígeno. Bueno, he basado el protocolo de decanulación que podría reproducirse en nuestro hospital en este protocolo que se desarrolló en un hospital de rehabilitación de Beijing, en Pekín. Y bueno, vamos a ver los diferentes pasos. Lo primero que tenemos que saber es que hay que seguir cada uno de los pasos en el orden correcto, y que en caso de que uno de los pasos no se cumpla, pues es importante no avanzar y volver al paso de antes. Lo primero que deberíamos hacer es confirmar la estabilidad clínica del paciente, es decir, el paciente tiene que llevar más de 48 horas sin conexión a ventilación mecánica, que no esté séptico, que no se estén usando fármacos vasoconstrictores, que tenga un carbónico menor de 60 y en caso de que tenga infección pulmonar, que ésta esté controlada. Una vez que se confirma esta estabilidad clínica, vamos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso es conectar en el extremo externo de la cánula de tráqueo o bien una válvula fonatoria con balón desinflado o bien directamente utilizar una cánula sin balón. Y otra opción sería otra alternativa sería el tapón de oclusión, que es lo que hemos visto antes. En este estudio, en este protocolo, no se confirmó que la válvula fonatoria fuese no inferior al uso del tapón, pero sí que de forma general se ha visto que la oclusión de la cánula con tapón no es un buen método porque aumenta la resistencia de las vías respiratorias, por lo que aumenta el trabajo respiratorio del paciente y puede retrasar el resto de pasos. Además de que no permite la conexión a oxígeno en caso de que el paciente necesite una ayuda de oxígeno puntual. Bueno, vamos a evaluar, por tanto, o bien con válvula fonatoria, o bien con tapón de oclusión, o bien con cánula sin balón, vamos a evaluar tanto clínica como gasométricamente al paciente durante media hora. Si el paciente comienza con disnea, comienza con tos persistente, con saturación por debajo de 90, un pH bajo, por debajo de 7,35, un carbónico que aumenta por encima de 60, la primera opción es añadir oxígeno suplementario en el caso de que porte una válvula fonatoria. Y lo siguiente que hay que hacer en todos los pacientes si no superan este paso es hacer una fibro.
En la fibro nos vamos a poder encontrar dos cosas, o bien una mucosa congestionada y edematosa, que en este caso pues el tratamiento sería añadir aerosoles de glucocorticoide por la boca o de forma sistémica, no por la tráqueo. Y en segundo lugar podríamos encontrarnos granulomas o una obstrucción por estenosis más del 50%. En este caso, un otorrinolaringólogo debe valorar hacer una cirugía local. Si se cumple este segundo paso, pasamos al tercero, que es valorar la necesidad de aspiraciones durante 4 horas. Si se acumula gran cantidad de saliva, el paciente empieza con disnea, con tos persistente, disminuye la saturación, pues una opción de tratamiento que tenemos son los anticolinérgicos, como la escopolamina, y otra opción es las inyecciones en las glándulas salivales de neurotoxina botulínica. Si supera este paso, pues pasamos al siguiente. Va a ser muy importante, aunque lo he puesto en este paso, pues a partir del segundo paso y en los pasos siguientes, la colaboración con un fisioterapeuta en el proceso, ¿vale? Porque muchos pacientes pues, van a olvidar la forma fisiológica de la respiración. Entonces va a venir genial una persona pues, que les pueda explicar cómo es este proceso, que les pueda ayudar también con los siguientes pasos. El siguiente paso será evaluar la fuerza de la tos, ¿vale? Esto se puede hacer pues, con una serie de test, ¿vale? Como lo vemos aquí, el flujo máximo de tos o el flujo máximo expiratorio, pero no es necesario realizar estos test para pasar al siguiente paso, sino que con la evaluación clínica nos bastaría, ¿vale? Si vemos que el paciente tiene una tos efectiva, que no se desatura, que no tiene disnea y que esa tos es efectiva, pues es un buen criterio para avanzar en el proceso. Y por último tendríamos el quinto paso, que es evaluar la deglución. Muy importante saber que una mala deglución no va a afectar a la decisión de decanular, ¿vale? Hay una serie también de diferentes test, el test de colorante azul, la evaluación endoscópica, la videofluoroscopia, pero la idea general es que si hay disfunción de la deglución se puede plantear alimentación al paciente por sonda nasogástrica, por PEG o por sonda yeyunal, pero esto no debe retrasar el proceso de la decanulación, ¿vale? Y bueno, por último, llamaremos fracaso de decanulación a la necesidad de reintubación del paciente dentro de las primeras 48 horas posteriores a la retirada de la cánula. Y bueno, ya por último, pues ver que bueno, en este protocolo de decanulación de un hospital de Beijing, que es en el que he basado el protocolo anterior, participaron 92 pacientes y destacar que 57 de los pacientes cumplieron todos los pasos, ¿vale? 56 de ellos fueron decanulados con éxito y uno de ellos fracasó, por lo que la tasa de éxito fue de un 98,2%. De los 35 no decanulados, pues 22 no toleraban la válvula fonatoria y a todos ellos se le hizo una fibro. Se vio que 9 de ellos tenían edema, por lo que fueron tratados con corticoide local y o sistémico, que 6 de ellos desarrollaron granulomas, 5 de ellos estenosis traqueal y 1 de ellos cicatrización fibrosa, ¿vale? Todos ellos fueron revaluados por un otorrinolaringólogo intervencionista y algunos de ellos se intervinieron. 6 tuvieron parálisis de las cuerdas vocales y 10 un aumento importante de secreciones, por lo que se trataron con parches de escopolamina. Y bueno, ya como conclusiones para recordar, la traqueotomía percutánea es un procedimiento seguro de alto riesgo, las muertes intraprocedimientos son debidas en el 31% a hemorragia y es más frecuente que esta complicación ocurra si no usamos fibrobroncoscopio. Va a ser muy importante la preparación, la posición del paciente, el checklist y el trabajo en equipo. La incisión ideal debe hacerse entre el segundo y el cuarto anillo traqueal, nunca más caudal y, como hemos visto, tampoco está indicado más craneal. La técnica CEAC-LAB Blue Rhino es la más utilizada y la que tiene un mejor perfil de seguridad. La ecografía va a tener un papel muy importante para la realización de la traqueotomía percutánea. Los cambios de cánula son un momento de riesgo para el cual deberá prepararse el personal y no se debe cambiar una cánula hasta pasados 5 días del procedimiento percutáneo. No hay un protocolo universal de canulación actualmente, pero es muy importante seguir todos los pasos del protocolo seleccionado en nuestro hospital y volver hacia atrás si alguno de los pasos no se cumple y saber que un fallo en la deglución no va a impedir la decanulación. Y nada, esto es todo. Muchas gracias.